solamente por esta historia, mi vida ya tiene sentido. Un día me dicen, mira qué carta he recibido de un alumno tuyo. Y me cuenta, mi pareja me dejó. Yo había bebido y me había drogado, estaba desesperado. Cogí el coche con esas malas condiciones, chocó de frente contra el coche de mi mujer y mi hija. Ingeniero técnico industrial, naturópata y licenciado en psicología a los 44 años, Enric Corbera lleva más de 20 años estudiando cómo las emociones y creencias afectan la biología humana, desarrollando así el método de la bio-neuroemoción. Uno de los más grandes pensadores del desarrollo humano en la actualidad. Las relaciones no son buenas porque duren toda la vida, ni malas porque duren 2 días. Una relación puede ser maravillosa y pueden ser 2 días. Yo sé de casos de gente que se han conocido y les ha cambiado la vida. Cada uno ha seguido su camino. Yo he tenido mucha suerte, he tenido muchos enemigos. La suerte más grande que puedes tener es tener enemigos. Pues esto es un tesoro. Séneca y Horacio decían, desafortunado es el hombre que nunca le ha visitado la adversidad porque nunca tendrá la posibilidad de probarse a sí mismo. A la gente le molesta mucho el triunfo de los demás. La envidia es un estado emocional muy adictivo. Somos tomadores de decisiones. Cada instante de nuestra vida podemos decidir enfadarnos o perdonar. ¿Cómo tomamos una buena decisión? El error más grande que hace la humanidad es... ¿Pero cómo conseguiste sacar todo eso? Sí, ¿cómo supiste esa información? ¿Cuál fue tu despertar, esa llamada? Es una pregunta un poco larga para adelante. contestar, Tenemos todo el tiempo del mundo. Sí. Mira, yo nací en una familia, voy a empezar por aquí, muy ultra ortodoxa católica, donde había un Dios castigador, un infierno terrible, y si no ibas a misa ya estabas condenado, y todas esas cosas, ¿no? Entonces yo viví con un miedo a Dios y renuncié a Dios. A los 18 años me fui a la iglesia, como me decían que estaba allí, y le dije, vengo a decirte que no creo en ti. Yo creo que eso ya marca un poco... Wow, terremoto, ¿eh? Estoy hablando pues de 50 y de 52 años, ¿ok? Y yo estaba convencidísimo que me lanzarían un rayo. ¿Eh? Y entonces empecé a buscar a Dios. Y lo encontré al cabo de 20 años. Yo empecé a hacer mi trabajo. Yo tenía trabajo, trabajaba en una empresa de química, porque yo soy ingeniero técnico químico. Y luego en una empresa de circuitos impresos, donde llegué a ser director de calidad. Pero yo me sentía vacío. Entonces decidí que yo no quería seguir haciendo eso que estaba haciendo, que sentía una llamada interior. Tenía en aquel momento 27, 28, muy joven, ¿no? Y en pleno éxito. Ganaba mucho dinero para aquella época y yo desarrollaba un producto que era único en el mercado, que es una resistencia para medir el depósito de gasolina, que cuánto le queda, deja de quedar. Oh. Desarrollé esto. Y al final me fui. Pero sin nada, ¿eh? O sea, no me fui a otro sitio, me fui. Mi mujer se pensó que me había vuelto loco, y la verdad es que sí me había vuelto loco. Una locura que me atrapó, y me quedé sin nada, absolutamente sin nada. Además se lo di todo a ella. Se lo di, es igual, si estoy loco, ahí está. Y llegué a vivir un tiempo como dormía en cualquier sitio, pero yo sentía algo que me estaba llamando, ¿no? O sea, hubo un tiempo que dormiste en la calle. No llegué a la calle, pero dormía en unas habitaciones que esto no es un palacio. ¡Wow! Joder, pues esto es un palacio. Sí, ¿estuviste mucho tiempo en esa transición? Esto no llegó un año. ¡Wow! No llegó un año. Entonces, tenía una hermana muy enferma, yo quise ayudarla. Y encontré a mi mujer en el bosque. En el bosque. Ostras. No habían teléfonos en aquella época. Empezamos a hablar y llevamos 37 años hablando. Y en 37 años nos habremos separado 5 días o 6. Madre mía. Sí, por razones que no queda más remedio. Nunca nos hemos separado. Entonces ella tenía una empresa, yo trabajé en su empresa, pero yo seguía con esa llamada. Entonces empecé a estudiar otras cosas, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, etcétera, etcétera. Y a los 44 años me puse a estudiar psicología. ¿Ok? Con 3 hijos que teníamos, uno nuestro y 2 de ella, que yo hacía de padre de todos. Y me licencié a los 49 años. Entonces yo cuando me licencié,
me apareció, pues empecé a comprender que la salud y la enfermedad estaba muy relacionada con los estados emocionales. Empezó un proceso que está llegando hasta hoy en día, que ha ido evolucionando, ¿no? Pero realmente el que me cambió mi vida fue el curso de milagros, ¿ok? Que apareció en mi vida en el año 93-94, o sea, hace 30. ¿Cómo es este curso para que la gente lo entienda? El curso de milagros fue escrito, fue transcrito o revelado por una voz que se supone que es Jesús, no el histórico, a una doctora en psicología de California, judía y que no creía en Dios. Eso es importante. Que tenía conflictos con su colaborador Willie Telford y siempre se llevaban mal y se hicieron una pregunta que os he dicho antes, que es, ¿tiene que haber otra manera? Entonces esa mujer oyó una voz que decía, escribe, y empezó a escribir y se pensaba que se había vuelto loca. Además era como doctora en psicología. Entonces se lo entregó a que era su enemigo Willie Telford, le entregó lo que escribía y le dijo, si tú estás loca, sigue estando loca, porque lo que estás escribiendo es maravilloso. Entonces se empezó y ahí nació un curso de milagros, que es un pedazo de libro que consta de el texto, está el libro de ejercicios y luego está el manual para el maestro y aclaraciones y términos. Y entonces a mí me llegó, si no fue el primer libro que me regalaron, que vino concretamente de Venezuela, de la librería Júpiter, por eso siempre digo que vengo de Júpiter yo. Entonces cuando llegué a ese libro sentí que yo era el típico buscador, hacía cursos de todo, yo hacía de todo. ¿Pero qué buscabas exactamente? Buscaba a Dios. ¿Y cómo pretendías encontrarlo? O sea, ¿qué pretendías ver? ¿Una voz? No tenía ni idea. Vale. Pero yo estaba segurísimo que Dios no era lo que me decían que era Dios. Vale. O sea, ya intuía que Dios era algo que nos abarcaba y que nos sostenía. Y el curso de milagros así lo dice, ¿no? Hay una frase, si me permitéis, que dice, tú puedes impedir que Dios brille a través de ti, pero nunca podrás impedir que te sostenga. Por lo tanto, la capacidad de ese Dios, yo lo quiero traducir Dios por inteligencia universal. Vale. ¿Ok? Lo digo porque Dios es un concepto, Dios. Entonces, hay gente que le llama Brahma, otro, o Krishna, o qué sea, ¿no? Es inteligencia universal. Entonces, en ese momento, yo sentí que me estaba teniendo las respuestas que... En un libro. En el libro, aquel libro. Y empecé a enseñarlo. Porque dice un curso de milagros que si quieres aprender el curso de milagros, tienes que enseñarlo. O sea, la inversión es al revés. Dice, tus maestros son tus alumnos. Ellos te enseñarán. Tú aprenderás a través de ellos. A través de sus circunstancias, de sus problemas, etcétera, etcétera. Entonces, yo empecé aquí en Zaragoza. Pues prácticamente esos 30 años. ¿Ok? Y de aquí empecé a integrarlo y me dije, esto es. Entonces me di cuenta que la experiencia Advaita que enseña un curso de milagros, Advaita es una palabra en sánscrito que quiere decir no dos. ¿Okay? Entonces empecé a darme cuenta que el Advaita ya existía en tiempos de la filosofía hindú, taoísta, budista, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una frase de Buda que realmente viene a resumir eso, que a mí me ha salvado la vida esa frase, que es, cuando tú me lanzas espinas, mi silencio los convierte en flores. Entonces esa frase es conciencia de unidad, o sea, todo está interconectado, o sea, tú no puedes ir contra el otro, porque si vas contra el otro vas contra ti mismo. Y hay una otra frase, si me permitís, me viene a la memoria. Me encantan, tú suelta todas. Una frase de Shantideva, yo cuando hablo de eso me emociono, me tenéis que disculpar, porque yo vivo eso. Hay una frase de Shantideva que nació en el 685, si no 85-35, siempre me confundo, después de Jesucristo, y decía una frase que bueno, varias, pero hay una frase que me gusta mucho, que es, si tú no amas al que odias y al que te odia, nunca amarás al que te ama y al que amas. Qué bueno. Yo cuando oigo esa frase, o la leo, luego me di cuenta que todo eso
también lo decían los físicos cuánticos, Max Planck. Por ejemplo, Max Planck decía, la materia no es como pensamos que es. Hay una fuerza que hace que veamos la materia, pero detrás de esa fuerza tiene que haber una inteligencia, una matriz inteligente. Hay una matrix inteligente. ¿Okay? Eso lo dijo cuando estaban dando el premio Nobel por el tema de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, claro, todas esas cosas, y entonces me di cuenta que la ciencia y lo que se llamaba la espiritualidad no estaban separadas, estaban diciendo lo mismo, exactamente lo mismo, en diferentes palabras. Y entonces yo pienso que si algún mérito tengo, entre comillas, es que auné eso, aterricé eso en un proceso que ha durado 15 años a lo que es el método de la bioneuroemoción, que es, que ya os puedo decir aquí, es un método único, no existe en ninguna parte del mundo, no hay ni terapias, ni mindfulness, ni nada que se le parezca, porque es el único método, es una disciplina además, que enseña a las personas a la autoconciencia, para comprender cuáles son aquellos patrones inconscientes limitantes que le están condicionando la vida. Y cuando los comprende, la persona adquiere un estado, una libertad emocional que beneficia a su estado mental y a su estado físico. ¿Okay? Entonces, cuando empecé a desarrollar eso, la conciencia unidad, es como todo el mundo entiende la conciencia unidad, sí, claro, sí, la conciencia unidad, todo está interconectado. Pero Leonardo da Vinci decía, aprende a ver, todo está interconectado. ¿Ok? Y entonces, claro, yo digo, si ese señor ya veía, ese tío estaba iluminado, ¿no? Hoy en día la ciencia, hay muchos científicos que, por ejemplo, Combs, voy a deletrearlo por si alguien quiere mirarlo, que es C-O-M-B-S, es un doctor en física cuántica. Él nos habla del entrelazamiento cuántico, y dice, si el Big Bang todo estaba unido, todos seguimos estando unidos, estamos todos entrelazados, ¿no? Pero para que el entrelazamiento cuántico, para quien no comprenda lo que es el entrelazamiento, ¿quieres que aclare el concepto? Sí, totalmente. Lo digo porque yo a veces hablo como si todo el mundo supiera lo que estoy hablando y ya he aprendido que esto no es así. El entrelazamiento cuántico, que a Einstein le molestaba mucho, es dos partículas atómicas, dos átomos, se conocen, se conectan, o dos partículas, y las envías a los extremos de la galaxia. Cuando incides en una, al instante incides en la otra. Sin comunicarse entre ellas. Einstein le llamaba el efecto fantasmagórico porque no lo acababa de comprender. ¿Ok? Ostras. Pero claro, Combs dice, pero lo más milagroso del caso es que el entrelazamiento, vamos a llamarle el entrelazamiento químico, que eso lo conozco bastante bien, pues es un átomo que le sobra un electrón y es muy positivo, o le falta un electrón, y tenemos un átomo que le falta una carga positiva. Entonces se juntan y forman una sal común, pero se juntan por los electrones, o sea, la capa que rodea al átomo. Pero el entrelazamiento cuántico no es así. El entrelazamiento cuántico se unen por los protones. El núcleo de un átomo está formado por los neutrones y los protones, y afuera hay la nube de los electrones. Pero para que se junten una carga positiva con una carga positiva, nadie sabe por qué. Nadie lo sabe. Porque eso es lo de que los imanes se repelen, ¿no? Porque son exacto, se repelería, no hay atracción. Claro. No hay la polaridad negativa. Oye, a mí estoy muy negativo y necesito a alguien que esté muy positivo. y me junto, ¿no? Que es, por ejemplo, el sodio y el cloro, que forman la sal común. Por lo tanto, fíjate que un estado iónico, cuando estamos, eso luego trasladaré, si lo queréis, a la psique humana, pero bueno. Entonces, el entrelazamiento cuántico, que lo hace a través de los protones, nadie entiende cómo puede ser eso. Entonces, Combs dice, tiene que haber un mediador para que ocurra eso. Tiene que haber la conciencia. Entonces él ha creado un instituto para desarrollar también la conciencia, que de alguna forma yo también estoy haciendo lo mismo, desarrollar la conciencia unidad, de que en definitiva vivimos aparentemente separados, pero todo está interconectado. Yo siempre me pongo un ejemplo que todo el mundo entiende. Mi pregunta es, ¿dónde está Internet? Por todos sitios, ¿no? Es un campo, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Total. Nadie ve Internet. ¿Dónde está la conciencia universal? No te conectas con el móvil, a la conciencia universal. Con la conciencia. Esa es nuestra antena, ¿no? Esto es lo que enseño. A conectarse a la conciencia universal. A la conciencia universal.
En un podcast hay interrupciones buenas y hay interrupciones malas. Esta es muy buena. Queremos contarte una cosa que tenemos, que primero de todo decirte que es gratis y te va a dar muchísimo valor. Sergio, ¿de qué estoy hablando? Estás hablando de la lista de correo. Este es un lugar donde simplemente recibes el correo electrónico cuando lo mandamos cada semana de la newsletter de Tengo un Plan. Ahí comentamos novedades acerca del mundo del emprendimiento, de los invitados que hemos traído al podcast y también novedades que pasan dentro de nuestro universo, del universo de Tengo un Plan. Ropa que sale, cuándo salen las próximas entradas, tienen acceso siempre anticipado, siempre la gente de la lista del correo, o sea que es una forma de estar con nuestro círculo cercano, la gente que más confianza tiene dentro de la comunidad, los que más piña hacemos, estamos ahí dentro, así que por favor, te invitamos, que es gratis, a que te unas, así que pincha abajo en el link de la descripción y te esperamos dentro. Y para eso tienes que estar muy coherente. Entonces, claro, yo le digo a la gente, Internet sabe más de tú, que tú mismo. Porque cuando tú conectas, guarda memoria de todo lo que tú haces y te responde. Pues hay un campo que nos sostiene todos y que está entrelazado y que en tal Baruchín, un doctor Baruchín, ya está demostrando que todas las galaxias están interconectadas como un cerebro, porque está escrito que como es arriba es abajo y como es abajo está arriba, o que la parte contiene el todo y el todo contiene la parte. Y tengo que pedir disculpas porque cuando me pongo a hablar de eso, a veces hablo como si todo el mundo me entendiera. No, iremos poco a poco, pero poco a poco ya creo como introducción ha sido brutal. ¿No? Sí. A mí me has dado el chance y ya me pararán.